Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación. Seguimos con conceptos de cables coaxiales, seguimos utilizando nuestra tabla de especificaciones que ya ustedes la tienen disponible. Y en este caso vamos a trabajar con el concepto de la potencia incidente, la potencia reflejada y la potencia consumida en una carga que se le conecta a un cable coaxial. Okay. Lo primero, ¿qué significa una carga el concepto de carga? La carga es lo que esté conectado al final de ese cable coaxial. Puede ser un equipo de medición, puede ser un equipo electrónico, un amplificador, puede ser un acoplador, puede ser una antena, lo que sea, ¿ve? Todo depende de hacia dónde se esté llevando esa señal, ¿eh? Si se está llevando hacia un equipo de medición, si se está llevando hacia un amplificador, si se está llevando ya hacia una antena, para que la antena la lleve a otro lugar, la transmita, eso depende. Pero al final del cable obviamente va a haber conectado algo que es para hacer esa transferencia de lo que yo le coloqué al principio del cable, y que el cable está transfiriendo esa energía y la va a llevar pues a lo que esté conectado al final del cable. Okay. Ya como vimos anteriormente, en las últimas 4 columnas de esta tabla mencionamos que se dan lo que se conocen las pérdidas por unidad de largo para 4 distintas frecuencias, para 1 mega, para 10 mega, para 100 mega y para 1000 mega. Y que mencionamos la vez pasada que si alguna de las frecuencias, obviamente en la mayoría de los casos, la frecuencia que quizás se dé en el problema no está dada en ninguna de estas 4 columnas, porque aquí solamente tengo 4 casos. Nuevamente repito, 1 mega, 10 mega, 100 mega y 1000 mega, así que solamente hay 4 valores de pérdida. Cualquier otro valor tengo que entonces hacer el proceso de interpolación que explicamos en la semana pasada en un video. No importa cómo yo obtenga las pérdidas por unidad de largo, nuevamente, si es de forma directa porque es uno de estos 4 valores o porque tuve que hacer la interpolación. Como mencionamos, luego que teníamos ese valor de pérdidas por unidad de largo, entonces teníamos que calcular las pérdidas totales, que era entonces tomar esos decibeles por cada 100 pies, nuevamente que obtuve directamente de la tabla o que obtuve por interpolación, y eso se multiplica por la cantidad de pies del cable que yo tenga, y de ahí se sacan los decibeles en pérdida total. Y habíamos visto que con eso podíamos calcular la potencia que se obtenía en la salida del cable, que eso también lo habíamos visto la vez pasada. Si al final del cable nosotros queríamos sacar cuánto era la potencia de salida, pues entonces dependiendo de la potencia que entraba, yo tomaba esos decibeles de pérdida total, le aplicaba un signo negativo porque son pérdidas, entonces dividía ese valor entre 10 y sacaba el 10 elevado a ese valor, es prácticamente como un cambio de decibeles a magnitud, y ese número lo multiplicaba por la potencia de entrada, y eso me generaba entonces la potencia de salida de ese cable, o sea, lo que salía en la salida del cable. Pero ¿qué sucede? Si al final de ese cable yo le conecto algo, una carga, nuevamente cualquier cosa que esté conectada al final del cable, pues esa potencia que sale del cable se convierte en la potencia incidente en la carga, porque justamente al final del cable o en la salida del cable va conectado la entrada, así que la salida del cable se convierte en la entrada de la carga porque están en ese punto ambos conectados, así que ese final del cable se convierte en la entrada de la carga. Y entonces para efectos de la carga, si estamos hablando de la carga ahora, pues entonces esa potencia es la incidente. ¿Por qué? Porque es la que está entrando a la carga, que es la que viene y llegó al final del cable. ¿Ves? Si al final del cable llegaron 2 watts, de 5 que entraron al principio del cable, pasó, se perdieron, vamos a decir, 3 watts y llegaron 2 al final del cable, pues esos 2 watts que llegaron al cable, al yo conectar ese cable con cualquier cosa, vamos a decir con una antena, pues la antena que está recibiendo esos 2 watts que está transmitiendo el cable, pues esos 2 watts que salen del cable se convierten en la potencia que incide o que llega a la carga. Así que por eso esa PIL
es lo mismo que la P out. Así que cuando normalmente me piden cuánto es la P y L de la carga, si obviamente ya no está dada, tendría que hacer los cómputos que hicimos la vez pasada, empezando por las pérdidas por unidad de largo, llevando la pérdida total y calculando la potencia de salida del cable, y eso se va a convertir en la potencia incidente de la carga. En ese momento, cuando yo conecto ese cable con esa carga, entonces se crea lo que se conoce como un coeficiente de reflexión. Y quizá esto lo mencioné en algún momento en unos laboratorios pasados. Cuando usted conecta un cable coaxial a algo adicional, esa conexión debe de estar pareada. Y nuevamente, pareada significa, en términos de impedancia, que el valor de ohmios de ese cable, si estamos hablando de ese cable que va conectado a un conector, en este caso vamos a decir el conector de la antena, que sería por donde va a entrar esa señal a la antena, pues si ese cable es de 50 ohmios, esa antena, ese conector de esa antena debe ser también de 50 ohmios. Así que esa entrada de la antena tiene que ser de 50 ohmios para que esté pareada con los 50 ohmios del cable. Pero ¿qué pasa? Eso no siempre es así. Si eso fuera así, entonces la impedancia del cable, que es la Z0 que yo saco de la tabla, que nuevamente la conseguimos aquí, en esta columna Z0, que es el valor de ohmios de ese cable, como dije, debería de estar pareado con lo que yo conecte. Vamos a decir, si estamos hablando de una carga, al final de ese cable, eso que yo conecte al final del cable, vamos a decir que es una antena, pues esa antena debe ser también de 50 ohmios. Ese valor de esa antena en términos de ohmios se le conoce entonces la impedancia de la carga. En ese caso, pues de la antena o del amplificador, de lo que sea, pero en términos generales, la carga pues tiene también una impedancia, que es lo mismo, un valor de ohmios en ese punto, en la entrada de esa carga. Es lo mismo que el cable tiene un valor de ohmios que se le llama Z0, pues a la carga se le va a llamar ZL, impedancia de carga. ¿Ve? ¿Qué sucede? Con esta fórmula que tenemos aquí, si nosotros restamos la impedancia de la carga menos la impedancia del cable, que es lo que le llamamos la impedancia característica del cable, y dividimos entre la suma de la impedancia de carga más la impedancia del cable, si nosotros aplicamos esta fórmula, entonces se calcula este simbolito que tenemos aquí, que es lo que se conoce como el coeficiente de reflexión. Y eso lo que me da es un número donde me indica si hay reflexión o no. ¿Qué significa la reflexión? La reflexión significa que si esa señal sale del cable y va a entrar a esa carga, si no hay reflexión, toda esa señal pasa a la carga sin problema y entra. Vamos a decir, en este caso, si fuera una antena al final del cable, toda la señal que sale de ese cable entra a la antena y sigue por la antena. Si hay reflexión, parte de esa señal que está saliendo del cable y que va a entrar a la antena, en ese momento parte va a virar a través del cable. Hay parte que se va a ir por la antena y parte va a regresar, ¿ves? Porque ocurre una reflexión. ¿Ves? Una reflexión significa algo que regresa a su punto de origen. En ese caso salió del cable, entra por la antena, pero una parte regresa. ¿Ves? Y eso no lo queremos, pero lamentablemente ocurre, porque no siempre va a haber pareo. Y entonces esto es lo que le llaman pareo de impedancias. ¿Por qué? Porque estoy pareando. Se supone que en un caso perfecto, nuevamente la impedancia de la carga sea igual a la del cable. Entonces ahí las dos impedancias, los dos valores de ohmio están pareadas, son iguales. Cuando eso no ocurre, pues no hay pareo de impedancia y se crea reflexión. ¿Ves? Si fuera el caso de que no hubiese reflexión, pues entonces este valor de coeficiente de reflexión, que estamos usando la letra gamma mayúscula en el alfabeto griego, ese valor de gamma o de coeficiente de reflexión sería 0. ¿Por qué? Por ejemplo, si el cable es de 50 ohmios y la antena es de 50 ohmios, pues entonces ambos valores serían 50 y 50 menos 50 sería 0. Y si usted suma abajo 50 más 50 sería 100, pero cuando divide 0 entre 100, 0 entre 100 es 0. Así que de esa manera, como el coeficiente es 0, ahí no va a haber problema. Pero si la carga es distinta, y en este caso puede haber dos casos. Puede ser que la antena sea en términos de ohmios más grande que el cable, o que la antena en términos de ohmios sea más pequeña que el cable. Por ejemplo, si yo tengo un cable de 50 ohmios,
vamos a decir que la antena sea de 75 ohmios. Pues entonces en ese caso la impedancia de la antena, en este caso de la carga, sería mayor que la del cable, ¿ves? Porque 75 es más grande que 50. O al revés, vamos a decir que el cable es de 50 pero la antena es de 25 ohmios. Pues entonces ahí sería al revés, la impedancia del cable, de la antena, perdón, sería menor a la del cable, porque 25 es menor que 50. O sea que se pueden dar dos casos, porque a veces al no ocurrir pareo de impedancia, cuando ocurre reflexión es porque la carga en términos de ohmios es más grande o es más pequeña, ¿eh? Y no importa que sea, si es más grande o es más pequeña, como ya no es igual, pues entonces se crea reflexión y por eso se puede generar un coeficiente de reflexión. En este caso, si la carga fuera mayor al cable en términos de ohmios, entonces ese coeficiente de reflexión me va a dar aquí un número decimal, porque esto me va a dar un decimal, pero me va a dar positivo el decimal. Por ejemplo, 0.5, 0.8, 0.7, 0.83, 0.65, pero va a ser positivo el valor. Eso significa que ZL es mayor que Z0, o sea, la carga es mayor que el cable en términos de ohmios. Si la valor de la carga es menor a la del cable, entonces también me va a dar un valor decimal, punto algo, 0.5, 0.6, 0.85, lo que sea, pero me va a dar negativo. ¿Ves? Porque la impedancia de ZL es menor, la de la carga es menor que la del cable. ¿Por qué me va a dar acá positivo cuando es mayor ZL que Z0? Porque cuando yo resto acá arriba, que es donde se va a ver si se genera signo positivo o negativo, porque abajo se están sumando, ahí no hay problema, pero arriba que se están restando, si este valor de acá, ZL, es más grande que este, pues la resta me va a dar positiva, ¿ves? Si es 75 menos 50, pues esa resta me va a dar positiva, pero si es 25 menos 50, si yo resto un número más pequeño con un número más grande, pues me va a dar negativo, ¿ves? Y por eso es que tengo dos casos. ¿Ves? Para ZL mayor que Z0 va a ser un decimal positivo el coeficiente de reflexión. Si ZL es menor que Z0 va a ser un decimal negativo el coeficiente de reflexión. Con ese coeficiente de reflexión entonces yo puedo calcular cuánta potencia entonces es reflejada por la carga, o sea, por esa disparidad o por ese despareo, realmente se llama así, disparidad, o no hay pareo de impedancia, por haber reflexión y se genera un coeficiente de reflexión, entonces yo puedo determinar cuánta potencia se refleja. En el caso que gamma fuera 0, que es el caso ideal o el mejor caso, pues obviamente no va a haber potencia reflejada, porque al sustituir aquí 0, 0 al cuadrado es 0, y no importa que lo que sea la potencia incidente, pues la potencia reflejada, y entonces reflejada estamos diciendo, esa potencia reflejada es lo que se pierde, porque esa potencia no va a pasar a la carga, ¿ves? Eso regresa por el cable y eso se va a perder, porque mi interés es que pase a la carga, ¿sí? Del cable vamos a decir que pasa a la antena. Perdón. Si esa potencia la está reflejando, está regresando, pues no está pasando a la antena, a la carga, pues esa potencia, lo que sea, se pierde. Pues si gamma es 0, no se pierde nada, perfecto, pero si gamma no es 0, entonces algo se pierde. Y eso que se pierde se puede calcular. Y entonces sería gamma al cuadrado, hay que elevar el número al cuadrado. Y en este caso lo que ocurre es que no importa que gamma sea positivo o negativo, y esto quiero que queden claros, cuando vayan a la calculadora, si gamma le da negativo, tienen que poner ese número dentro de un paréntesis. Si es negativo 0.5 o negativo 500 mili, si usted lo tiene en formato de ingeniería, su calculadora, ese negativo usted lo tiene que poner en un paréntesis y elevarlo al cuadrado, para que entonces eso, al multiplicarlo por la potencia que llegó del cable, que es la potencia que salió del cable, que se convierte en la potencia incidente de la carga, me genera la potencia reflejada, y eso me va a generar una potencia obviamente positiva, porque eso es lo que quiero saber, cuánta cantidad se pierde, ¿ve? Así que al elevarlo a la 2, el signo negativo se cancela. ¿Ve? Esto no me puede dar negativo, que es donde a veces el estudiante comete el error, porque en la calculadora no le puso paréntesis a ese número. Por eso le coloco aquí un paréntesis a propósito, para que ese numerito, si es negativo, quede dentro de un paréntesis. Así que al elevarlo al cuadrado, ese signo negativo queda cancelado. Y entonces esta potencia va a ser positiva, que es nuevamente lo que se pierde del cable. Lo que se pierde porque no llegó a la carga.
Entonces, por diferencia, si yo quiero saber entonces la otra potencia, que es la consumida es la que realmente la carga absorbe, la que entró a la carga, en este caso la que entraría a la antena, siguiendo el ejemplo que estamos hablando de un cable conectado a una antena. Pues esa potencia que realmente consume la carga, que entra a la carga, va a ser igual entonces a la potencia que salió del cable, que es esta que habíamos calculado inicialmente, la incidente, que es la que sale del cable, y la que está entrando a la carga, pero le tengo que restar ¿cuál? Pues la que se perdió, la reflejada. Y por diferencia, si yo sé cuánta iba a entrar menos la que se está perdiendo, pues por diferencia tengo la potencia consumida por la carga. Y de esa manera puedo saber cuánta carga de la cuánta potencia de la que está saliendo del cable realmente está entrando a la carga. ¿Ve? Y entonces podría saber entonces cuánta se perdió y cuánta realmente está entrando a la carga. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí podemos tener dos casos, que son los dos ejemplos que tenemos. Uno, que la frecuencia que me den en el problema esté en la tabla, sea una de estas cuatro, sea 1, 10, 100 o 1000 megas, y no tenga que hacer entonces el proceso de interpolación. O como vamos a ver en el segundo caso, que la frecuencia que me dan obviamente no está en la tabla, no es ni 1, ni 10, ni 100, ni 1000, y obviamente tengo que hacer la interpolación. En el primer caso no tengo que hacer la interpolación porque la frecuencia que me dieron fueron 10 megas. Me dice un cable coaxial RG11 verde en 8213, que ya lo hemos usado en otro ejemplo. Nuevamente lo voy a marcar por aquí. El RG11 verde en 8213, que sería de 75 ohmios. Y me voy a ir por aquí y voy a marcar las últimas 4 columnas, que son las que la vamos a utilizar, que son las columnas de las pérdidas. En este caso me dice el problema que es a 10 megas. Pues a 10 megas, que sería esta columna que tengo aquí de 10 megas, la segunda de estas últimas 4, pues quiere decir entonces que el número que voy a usar es 0.4 decibeles por cada 100 pies. Esa es la pérdida que voy a tener aquí como pérdida por unidad de largo, 0.4 decibeles por cada 100 pies de largo, que es como lo da la tabla. Porque como mencionamos, en este caso no tuvimos que hacer la interpolación, simplemente lo sacamos directamente de la tabla. Con el valor de pérdida por unidad de largo se saca la pérdida total, se multiplica ese valor por 500 pies, que es el valor que me dieron de largo del cable. En este caso hay que dividir entre 100, porque recuerden que este numerito de la tabla es con 100, es con respecto a 100 pies, así que divido 0.4 entre 100 en este cálculo y multiplico por 500, y eso me daría 2 decibeles de pérdida total. Esos 2 decibeles entonces se cambian en esta parte de aquí de este cómputo como si fuera de decibeles a magnitud, añadiéndole un signo negativo, y eso se multiplica por 80, que es la potencia de entrada, que eso también me lo dio el problema, me decía que la potencia de entrada del cable era 80 watts, para saber cuánta potencia sale al final de ese cable. Pues cuando cambio esto a magnitud, que sería 10 elevado a negativo 2 entre 10, nuevamente es negativo porque estos son 2 decibeles de pérdida, así que se ven como negativo, 10 elevado a negativo 2 entre 10, y eso lo multiplico por 80, que son los 80 watts de entrada del cable, pues entonces saldrían 50.48 watts al final del cable. ¿Ve? Esos 50-48 watts, como expliqué anteriormente, se convierten en la potencia que incide en la carga, o sea, que llega a la carga, porque nuevamente ahí es donde se conecta el cable con la carga. Quiere decir que lo que sale del cable es lo que entra es lo que estaría llegando a la carga, no lo que entra, sino lo que incide en la carga, lo que está llegando. Así que no quiero que se confundan. Ese primer valor que yo calculé aquí de 50-48 watts se convierte en incidente. Incidente es que llega, no que entra, sino que está llegando a la carga. Ahora hay que ver de esos 50-48 watts cuántos se pierden y cuántos realmente entran a la carga, que es la consumida. Así que por eso hay 3 potencias: la que incide, que es la que llega, la que se pierde, que es la reflejada, y la que entra, que es la consumida. Ok, en este caso me dice que se estaría conectando a ese cable una carga de 200 ohmios. Esa sería la impedancia ZL, ¿ves? La impedancia de la carga, ¿ves? Carga de 200 ohmios, perdón. Pues esa es ZL, por eso en la fórmula del
coeficiente de reflexión ZL es 200. ¿De dónde saco Z0? Pues de la tabla. Era un RG11 verde en 8213, pues la Z0. La Z0 es ¿cuánto del cable? 75 ohmios. Obviamente, ya sabemos que va a haber reflexión porque la carga de 200 no es lo mismo que los 75 del cable. En este caso, la carga es mayor que el cable. ¿Ve? La carga es de 200 ohmios, que fue lo que me dio el problema, y los 75 ohmios que saqué de la tabla, pues entonces la carga es mayor que el cable. Quiere decir que el valor de coeficiente de reflexión, en este caso, me va a dar positivo. 200 menos 75, divido entre 200 más 75, y en este caso me daría positivo 0.45, o si usted lo tiene en formato ingeniería, le daría 450 mili positivo. 450 a la menos 3 o 0.45. Pero nuevamente va a ser un decimal, en este caso positivo. Con ese valor voy a la otra fórmula para saber cuánta potencia se refleja o se pierde, que nuevamente la que no entra a la carga, gamma al cuadrado, coeficiente de reflexión al cuadrado, 0.45 al cuadrado por los 50.48 watts que fueron los que llegaron a la carga, los que salieron del cable y están llegando a la carga, y eso me genera 10.22 watts. Esos 10.22 watts serían los que se pierden. ¿Cuántos realmente entran a la carga? Pues lo saco por diferencia. A los 50.48 que llegaron a la carga, le resto los que se pierden, 10.22, y realmente estarían entrando a la carga o consumido por la carga 40.26 watts. Y eso sería la potencia consumida por la carga o que entra a la carga. De los 50.48, 10.22 se perdieron o fueron por reflexión, y 40.26 fueron consumidos o entrados o fueron los que entraron a la carga. Si nos vamos al ejemplo 2, el formato sería lo mismo, la diferencia sería el principio del problema, ya que entonces las pérdidas por unidad de largo no las puedo sacar de la tabla. En este caso me están hablando de un cable RG verde en 8238. Voy a borrar aquí un momento lo que es sombrío, y me voy a ir con el de abajo, el RG11 verde en 8238, que sería también de 75 ohmios, pero en este caso tendría que usar entonces estos valores. ¿Qué sucede? En este caso, nuevamente, la frecuencia que me dan en el problema ahora son 60 megas. Pues 60 megas no es ninguna de estas cuatro. Aquí es 1, repito, 10, 100 y 1000 megas. No es ninguna de esas. Tengo que hacer la interpolación. Y entonces vamos a repasar el proceso de interpolación. Habíamos mencionado que el proceso de interpolación tengo que primero ver qué frecuencia me da el problema y ver entre qué dos columnas yo voy a hacer la interpolación. 60 está entre 10 y 100. Quiere decir que entre estas dos columnas, entre la columna de 10 megas y la columna de 100 megas, entre 0.7 y 2 de pérdida por unidad de largo, es que yo voy a hacer la interpolación para conseguir entre medio de estos dos el número que corresponda a 60 megas. Quiere decir que el numerito que yo obtenga por interpolación tiene que estar entre 0.7 y entre 2. Quiere decir que esos dos numeritos, que son decibeles por cada 100 pies, yo los voy a sacar para hacer la interpolación. Que lo coloco aquí a 10 megas y a 100 megas, que son las dos columnas que voy a usar para interpolar. Tengo 0.7 decibeles por cada 100 pies, tengo 2 decibeles por cada 100 pies. Nuevamente esos son los dos numeritos que saqué aquí, 0.7 y 2. Y entre esos dos valores quiero sacar cuánto sería a 60 megas. En este caso mencionamos que el primer paso sería dividir el rango, que en este caso voy de 10 a 100, en partes iguales. En este caso pues lo puedo hacer de 10 en 10. Recuerden que el concepto es dividirlo en partes iguales, yo pasar por el valor que necesito y no sobrepasarme del último valor que voy a usar. ¿Ve? Por ejemplo, si voy de 10 en 10, pues de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, paso por ahí, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100 y llego ahí. Tengo que pasar por 60 y tengo que llegar a 100 para que el rango esté bien dividido. Así que al dividirlo de 10 en 10 yo tendría 9 intervalos. Cuento de 10 a 21, de 20 a 32, de 30 a 43,
a 54, a 65, a 76, a 87, a 98 y a 109. Así que hay 9 intervalos. Por eso entonces el segundo paso es restar el último valor que tengo del primer y vamos a decir, valor inicial y el valor final de los valores que estoy usando de la tabla, en este caso 0.7 y 2, pues tomo el mayor, que es 2, resto el menor, que es 0.7, y divido entre la cantidad de intervalos que dividí, que fueron 9. 2 menos 0.7 entre 9 me daría 0.144. Eso sería el valor que vale cada intervalo que yo estoy dividiendo esos 9 intervalos. ¿Ves? Cada pedacito de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 tendría 0.144 de valor de pérdida. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Voy a coger el primer valor con el que empecé el rango, que fue 0.7, y le voy a sumar ese numerito que calculé, o 144 mili, nuevamente si usted lo tiene en formato de ingeniería, y ese numerito va a estar multiplicado por la cantidad de veces hasta llegar desde donde comencé hasta el valor que quiero buscar. En este caso, si voy de 10 a 60, pues voy de 10 a 21, de 20 a 32, de 30 a 43, de 40 a 54 y de 50 a 65. ¿Ves? Los brinquitos, los intervalos hasta llegar al valor que yo quiero. Desde el que comencé de 10 a 60 hay 5 brincos, 5 intervalos. Pues por eso este punto 144 lo multiplico por 5 y eso se hace primero, por eso está en un paréntesis, y eso se le suma al primer numerito de rango, que es 0.7. Y entonces al final me daría 1.42 decibeles por cada 100 pies, que sería el valor que no pude sacar de la tabla directamente, pero sí lo pude sacar por interpolación. Y como vimos, pues se supone que entre 0.7 y 2, que estoy haciendo la interpolación, entre esos dos números, pues tenga el numerito que acabo de obtener. Obtuve 1.42, pues debe estar correcto ese valor. Ese 1.42, como es por cada 100 pies, ahora lo divido entre 100 y lo multiplico por los pies total de cable. En este caso me dicen que se están usando 200 pies de cable y eso me daría 2.84 decibeles. De aquí en adelante el problema sigue igual. Luego que calculamos la pérdida total, lo convertimos entonces a magnitud 10 elevado a negativo, porque es pérdida, 2.84 entre 10, y eso se multiplica por la potencia que entra al cable. En este caso me está diciendo que entran al cable 50 watts. Así que al multiplicarlo por 50 watts del cable están saliendo 26 watts. Así que de esos 50, solamente 26 llegan al final del cable. De esos 26 watts, entonces ahora hay que ver cuántos realmente entran a la carga y cuántos se pierden por reflexión. Esos 26 watts se convierten en la potencia incidente en la carga, o sea, nuevamente la potencia que llega a la carga, no la que está entrando, sino la que está llegando. De esos 26 watts, para poder saber cuántos se pierden por reflexión, tengo que calcular el coeficiente de reflexión. En este caso, la carga me dice que se va a conectar ahora una carga a ese cable de 25 ohmios. Pues entonces la ZL ahora es 25 y le voy a restar 75 ohmios del cable. Nuevamente este cable, aunque es distinto, pero también tiene 75 ohmios de impedancia característica, que es Z0, así que ese valor lo saco de la tabla. Así que al ser menor la carga ahora con el cable, al restar 25 menos 75, ahí se va a generar un signo negativo. Y al dividir ese número entre la suma de 25 más 75 me va a dar menos 0.5 o menos 500 mili. Se lo tiene en formato de ingeniería. Así que ahora ese negativo 0.5 menos 500 mili se eleva al cuadrado. Al elevarse al cuadrado, como mencioné anteriormente, el signo negativo se cancela y al multiplicarlo por los 26 watts que llegaron a la carga, pues entonces hay 6.5 watts que ahora se perderían por reflexión, nuevamente porque la carga no es igual al cabo. Entonces, por diferencia de los 26 watts que llegaron a la carga, le resto los 6.5 que se pierden y al final entonces realmente lo que entran a la carga son 19.5 watts. Recuerde que cuando usted va a hacer esta resta, al final usted lo que resta es la potencia que llegó a la carga
no la que me da el problema. Recuerde que la que me da el problema es al principio del cable. Así que nosotros empezamos con una potencia que empieza al principio del cable, luego tengo la potencia que sale del cable y esa se convierte en la que entra a la carga, y de esa que se sale del cable o que entra a la carga, entonces sacamos la que se pierde por reflexión y la que realmente entra a la carga, que sería esta última, que sería 19.5. Así que en el primer problema empezamos al principio del cable con 80 watts, al final del cable con 50.48, eso llegan a la carga. De esos 50.48 que llegan a la carga, porque fueron al final del cable, 10.22 se perdieron y 40.26 fueron los que realmente entraron a la carga. Ahora yo estoy empezando con 50 watts al principio del cable. De esos 50 watts, 26 son los que llegan al final del cable y son los que están disponibles para la carga o los que están llegando a la carga. De esos 26, 6.5 se perdieron y los 19.5 watts son los que realmente entran o pasan a la carga. Y de esa manera podemos sacar desde que tengo una potencia de entrada por las pérdidas, cuántas potencias de acuerdo a las pérdidas del cable llega a la salida del cable. Esa potencia se convierte en la potencia que va a incidir en la carga o que llega a la carga, y luego con el coeficiente de reflexión puedo sacar entonces cuánta potencia se pierde por reflexión y cuánta potencia realmente entra a la carga, que es la potencia consumida por la carga.